propio RENAP. Y continuando con la información, el responsable de uno de los dos hospitales más grandes del país deja el cargo, mientras que su salida está envuelta en la duda sobre si renunció o lo destituyeron. Estar trabajando dentro del hospital hemos visto cómo han habido cambios sucesivos de directores, en los cuales muchos han renunciado por la falta de apoyo que se les presta de parte de las autoridades del Ministerio de Salud y también del gobierno central. Son las reparaciones de los sanitarios que no se ha llevado a cabo, se ha dejado inconcluso el proceso de las máquinas de rayos X, todo eso es lo que provoca la falta de presupuesto y de apoyo en presupuesto que se le da aquí. Por lo menos hace falta un montón de personal en el hospital Roosevelt que nunca se les da, se nos dota de personal. No había ningún tipo de conflicto. Como al trabajo visto con todos los directores de hospitales, trabajan de la mano, tienen comunicación constante y fluida, y obviamente son apoyos muy directos debido a que son los hospitales más grandes del país. Estamos a Roosevelt, aquí tenemos cerquita. La causa que puso él porque tenía una mejor oportunidad de trabajo en otra institución. Esa fue la única cosa que dio, realmente la carta del ministro se la aceptó. En otras noticias, Estados Unidos trató de dejar en claro su posición respecto a la despenalización de las drogas en una conferencia de prensa en donde Washington insiste en no avalar el consumo de marihuana ni la despenalización del consumo de varios químicos. El funcionario estadounidense comenzó reconociendo que si en algo están de acuerdo los países de las Américas es que la estrategia actual antidrogas no es la adecuada, que las drogas más que un tema policial, su consumo se convierten en un problema de seguridad transnacional, un problema social, económico y de desarrollo humano. Brownfield añade que los estados no pueden ir más allá de la despenalización del cannabis. Eso sí, para Estados Unidos esto no es una opción. Así lo han expresado desde hace 1 año y medio. En este momento, la posición del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno federal, nacional de los Estados Unidos, no ha cambiado en el último año y medio, desde la Cumbre de las Américas en Cartagena en abril del año pasado, de 2012. Y eso es que damos la bienvenida a este debate sobre legalización y hemos decidido que para nosotros, y hablamos solamente para los Estados Unidos, esto no funciona, no sirve para los Estados Unidos. A pesar de la rígida postura, Estados Unidos accedió a reanalizarlo, aunque predicen que no cambiarán de opinión, si reconocen que la solución antinarcótica debe ser regional. Brownfield finaliza advirtiendo que entre más dura sea la lucha antidrogas, la violencia es más fuerte, pero esta es señal, según el funcionario norteamericano, de que los cárteles de la droga están muriendo. Sobre este tema se pronunció el presidente Otto Pérez Molina. Nosotros ya conocemos cuál ha sido la posición de Estados Unidos. Ellos defienden su posición, que es la posición de la guerra contra las drogas, que es la posición del prohibicionismo. Pero lo que es importante es que se haya aceptado también en lo que usted está diciendo, de que hay la disposición de dialogar para encontrar nuevas rutas. Y siguiendo con la información, por supuesto, lo habíamos anticipado también en nuestros títulos, la Procuraduría General de la Nación, actuando como abogado del Estado, anunció que va a presentar una acción contra la resolución dictada por la Sala Tercera de Apelaciones en el famoso caso, por supuesto, contra el expresidente Jorge Serrano Elías. Hay muchas repercusiones en relación a este tema y esto es lo que va a hacer justamente la PGN. El Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar, dice que la resolución que deja sin efecto la orden de captura contra el expresidente Jorge Serrano Elías es ilegal y arbitraria porque carece de lógica y presenta agravios y violaciones al Estado de Guatemala. El debido proceso, las garantías constitucionales del derecho de defensa, tutela judicial efectiva, seguridad, certeza jurídica. Además dice que fomenta la impunidad y según el análisis que la PGN realizó, estas son las violaciones encontradas. Por transgredir garantías constitucionales aplicables a este proceso. Por eso solicitarán se declare la ilegalidad de la resolución por transgredir garantías constitucionales. Tengo la obligación constitucional para restaurar esos derechos violados, el planteamiento de una acción constitucional. Y el presidente del Banco de Guatemala dio a conocer que el viernes 28 de junio al 1 de julio se estará trabajando en el sistema bancario del país debido al asueto por el Día del Ejército y también por el Día del Empleado Bancario, por lo que solamente se podrán hacer transacciones a través de cajeros automáticos. Acá los detalles para que lo tomen en cuenta. Estarán operando a través de sus ventanillas especiales y cajeros automáticos.
las oficinas centrales en las que se pueden realizar transacciones de transferencias, créditos, etcétera, estará cerrado. Las personas podrán realizar transacciones en los bancos a través, reitero, de las ventanillas especiales, en este caso cambio de cheques, depósitos o retiro de dinero a través de cajeros automáticos los días viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, hablando de temas importantes, Hugo Maúl, un verdadero especialista, analista en temas económicos, que nos hace más fácil a veces esta realidad para poder comprenderla. Nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Hugo? Digerible. Buenos días, Hugo. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Pues Gusto aquí saludarte. bastante preocupado porque en Guatemala nosotros estamos a punto de perder un beneficio que nos había dado la regulación internacional del comercio, que El Salvador y Costa Rica ya se movieron. ¿En qué sentido? Hace 20 o 25 años, Guatemala adoptó un esquema de incentivos para promover inversiones que llega a su fin en 2015. Costa Rica adecuó su legislación de inversión extranjera hace varios años y El Salvador acaba de hacer una modificación muy importante. Y básicamente estos dos países lo que hacen es que agresivamente promueven la atracción de nuevas inversiones a través de beneficios para los inversionistas, a través de promover la descentralización de la inversión. Y el problema que tiene Guatemala es un problema de básicamente quedarse retrasado en su vecindario. El Salvador, por ejemplo, ha adoptado una ley donde se promueven beneficios para los inversionistas, donde se promueve un trato preferencial para los inversionistas si es que invierten fuera del área metropolitana de San Salvador. Y el problema de esto es que si alguien va y se pone, por ejemplo, en Santa Ana, que es vecino a Guatemala, puede tener unos beneficios que son 3, 4 o 5 veces quien se pudiera poner en Guatemala o en Jutiapa. Y esto es verdaderamente un riesgo para Guatemala, porque si los vecinos, que estamos a 250 kilómetros, empiezan a tener una estrategia tan agresiva, cualquier inversionista, y ustedes se lo podrán imaginar, que esté, por ejemplo, en Nueva York o que esté en el Japón, ¿qué diferencia hace San Salvador o Guatemala? 250, 300 kilómetros. Esto es un debate importantísimo que se tuvo en El Salvador, donde incluso un gobierno de izquierda, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, apoyó un esquema para promover inversiones, y aquí en Guatemala, lamentablemente, no tomamos una decisión de esto y tenemos un año para poder pasarla por el Congreso y echar a andar cualquier mecanismo que se tenga. Realmente estamos con muy poco tiempo y ante una encrucijada muy grande. Bueno, debemos decir que después de que ratificara el Congreso ya la entrada en vigencia de este acuerdo de libre asociación con la Unión Europea, se abre una gran posibilidad para que inversores europeos de todo tipo, no solamente españoles, sino de todos los otros países, puedan llegar a este territorio y, como vos decís, como es con el conjunto con Centroamérica, obviamente verán aquellos países que tienen mejores posibilidades para invertir. Excelente punto, Ricardo. Eso es algo que no se nos puede olvidar. Tenemos dos grandes tratados. Uno es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el otro es el Tratado de Libre Comercio con Europa. Cualquier inversionista que esté fuera de la región centroamericana, créanme, no hay diferencia entre Guatemala y El Salvador. Culturalmente somos lo mismo, en términos de indicadores generales somos lo mismo. La diferencia es que en El Salvador hoy tienen una ley que es una ley muy agresiva, una ley que da muchísimos tratos benéficos para el inversionista, y en Guatemala no la tenemos. Y es peor, no la tenemos, estamos a punto de perder lo poco que tenemos y estamos haciendo muy poco o nada por aprobar un nuevo esquema que finalmente le permita a Guatemala competir en igualdad de condiciones, por lo menos en igualdad de condiciones. No es que vayamos a ir adelante, simplemente es armonizar una situación mínima. Bueno, tema importante, el Congreso de la República ojalá se ponga las pilas, ¿verdad? Y realmente puedan avanzar en este tema, que salga este año, ¿no? En efecto, Ricardo, mientras el Congreso más pronto lo haga mejor, pero de todas maneras, si no se hace, en un año perdemos los beneficios y nos quedamos retrasados. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo Maúl, por acompañarnos esta mañana. El comentario económico con Hugo Maúl. Como todos los jueves, ahora nos va a estar acompañando, discutiendo este tipo de problemáticas en nuestro país. Muy bien, y tenemos que dar vuelta de página. María René pone las noticias internacionales para que usted también las conozca. Bueno, vamos a ver qué ocurre en Sudamérica, específicamente en Brasil. Estas manifestaciones que de cierta manera en recientes días se han tornado violentas, bueno, tienen su resultado. Las protestas en las calles de Brasil han conseguido este miércoles uno de sus mayores triunfos con la aprobación por parte del Senado de la República del proyecto que transforma el delito de corrupción en crimen atroz, tipificado como crimen hediondo. La decisión deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados, donde ya han adelantado que no encontrará obstáculos. Con la nueva ley, los condenados por corrupción tendrán penas mucho mayores que pueden llegar a los 12 años de cárcel,
Pierden también el derecho a la amnistía, indulto y pago de fianza para dejar la cárcel, y los condenados tendrán mayores dificultades para obtener la libertad condicional. El proyecto fue aprobado 48 horas después de que la presidenta Dilma Rousseff manifestara su deseo de que el texto, que dormía en el Congreso desde el 2011, fuera adoptado rápidamente. El Senado dio su visto bueno durante el partido entre Brasil y Uruguay, y la aprobación tuvo lugar en una votación simbólica dado el grado de aceptación del proyecto. El concepto de corrupción englobaba la corrupción activa y pasiva, la extorsión llevada a cabo por servidores públicos incluso fuera de su función, el peculado, es decir, la corrupción perpetrada por servidores públicos, así como el cobro de tributos indebidamente. Los homicidios comunes, y no solo los cualificados, también entrarán en esa categoría gracias a una enmienda presentada en el último momento por el senador y expresidente de la República de Brasil, José Sarney. Así es que las protestas en las calles de Brasil consiguen el miércoles uno de sus mayores triunfos con la aprobación por parte del Senado de la República del proyecto que transforma el delito de corrupción en un crimen atroz en Brasil. Nosotros continuamos con más información del mundo y pasamos con Alejandro. Gracias, María René. Un grupo de opositores del presidente egipcio Mohamed Morsi perpetró un ataque a la libertad de los hermanos musulmanes en la sede del Partido de Justicia Sharqiya, luego de que un discurso ofrecido por ese mandatario. El ataque ocurrió contra un grupo de seguidores del presidente Morsi mientras él ofrecía un mensaje a través de la televisión, y sus atacantes causaron destrozos e incendiaron la oficina donde observaban ese discurso. Madres desesperadas cuyos hijos desaparecieron misteriosamente en la Ciudad de México realizaron una marcha masiva con destino a la Basílica de Guadalupe para pedir a la Virgen el retorno de sus seres queridos. El mes pasado, 11 jóvenes desaparecieron durante el día cuando se encontraban en una barra ubicada en la zona rosa, que han calificado como un supuesto caso de secuestros masivos, situación que mantiene desconcertada a las fuerzas de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a Senegal, primer país que visita durante una gira que realizará por 8 días en África. El viaje del mandatario estadounidense tiene como objetivo renovar su compromiso con los mandatarios del continente africano, pero a la vez se ve ensombrecido por la salud que actualmente aqueja al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. En su primera escala en Senegal, Obama visitará la isla de Gori, o el sitio de un monumento a los africanos que fueron enviados a la esclavitud en las Américas. Más adelante, más noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Son las 6:58. Seguimos. Una información importante, tenemos que hablar del deporte, de otros deportes. En este caso, en el squash se clasificaba para el Mundial de Polonia. Además, este viernes se van a jugar las semifinales del torneo premundial de béisbol. Así que hay mucho en deporte, no solamente en materia deportiva, sino también en estas disciplinas.